Bienvenidos a la familia. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ni un segundo de nuestras exclusivas y, lo más importante, únete a la conversación. Queremos saber qué opinas, qué sientes, qué te parece todo este embrollo. A los que ya son parte de esta maravillosa comunidad, mil gracias. Ustedes son el corazón de este canal, los que hacen que todo valga la pena. Sus comentarios, sus likes, sus compartidos son mi combustible para seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, mis chismosos favoritos, vayamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman, solo con nombrarlos, ya siento la atmósfera cargada de electricidad. Dos nombres que evocan recuerdos de pasión desbordante, de risas contagiosas y, sobre todo, de una química en pantalla que parecía desafiar las leyes de la física. Su romance en la exitosísima serie Erkenzikuş, Pájaro Madrugador, fue mucho más que una simple interpretación. Traspasó la pantalla, nos invadió el alma y nos hizo creer, aunque fuera por un momento, en la magia del amor verdadero. ¿Quién no suspiró con cada mirada furtiva, con cada abrazo reconfortante, con cada beso robado? La conexión entre Sanem y Can era palpable, electrizante, casi tangible. Nos hizo soñar con un amor así, un amor que te consume, que te eleva, que te hace sentir vivo. Pero ay, mis amores, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, la realidad a veces se asemeja más a un espejismo que a un reflejo fiel. Después del tsunami de éxito que arrasó con Erkenzikuş, los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can comenzaron a inundar las portadas de las revistas, los programas de chismes y, por supuesto, las redes sociales. Los fans, enloquecidos de alegría, se aferraron a la esperanza, convencidos de que el amor que veíamos en pantalla era una extensión de la realidad. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, las pistas eran, a decir verdad, bastante evidentes. Fotos juntos fuera del set, miradas cómplices durante las entrevistas, comentarios cariñosos en redes sociales. Todo apuntaba a que Cupido había lanzado sus flechas y había unido sus corazones para siempre. Sin embargo, la magia, como las burbujas de jabón, es efímera. De repente, la atmósfera romántica se diluyó. El fuego pareció extinguirse. Las fotos juntos desaparecieron misteriosamente de las redes sociales, las entrevistas se volvieron frías y distantes, y los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular con una fuerza inusitada. ¿Qué había pasado? ¿Dónde quedó el amor que parecía indestructible? Nadie, al menos públicamente, parecía tener la respuesta. Algunos, con aires de sabelotodos, murmuraban que la implacable presión mediática había sido demasiado abrumadora. Otros, más pragmáticos, argumentaban que las agendas de trabajo de ambos, repletas de compromisos y proyectos, no les permitían cultivar y mantener una relación sentimental. Y otros, los más maliciosos, apuntaban a una supuesta infidelidad, una traición que habría dinamitado los cimientos de su relación. Lo cierto, mis queridos chismosos, es que con el paso del tiempo, Demet y Can tomaron caminos separados. Can Yaman, impulsado por su ambición y su talento, cruzó fronteras y se mudó a Italia para protagonizar una nueva serie, buscando conquistar nuevos mercados y consolidar su carrera internacional. Demet Özdemir, por su parte, continuó labrando su camino en Turquía, participando en otras producciones exitosas, demostrando su versatilidad y su carisma innato. Durante un largo periodo de tiempo, ambos optaron por el silencio sepulcral, evitando las preguntas incómodas de la prensa y absteniéndose de hacer comentarios públicos el uno sobre el otro. Esta actitud, lejos de calmar las aguas, alimentó aún más la especulación y el misterio que rodeaba su romance. El enigma de Demet Can se convirtió en un tema recurrente en los medios turcos, un culebrón que mantenía a los fans en vilo, esperando una señal, una declaración, cualquier cosa que les permitiera desentrañar la verdad. Y aquí, mis amores, es donde la historia da un giro inesperado, donde la trama se complica y donde el drama alcanza su punto álgido. Porque, después de años de silencio, de evasivas y de estrategias de comunicación cuidadosamente diseñadas, Demet Özdemir ha decidido, finalmente, romper el silencio. Sí, lo han oído bien. Demet, la musa, la actriz, la protagonista de nuestros sueños, ha decidido hablar sobre Can Yaman. Agárrense a sus asientos, porque esto promete ser explosivo. En una reciente entrevista concedida a una revista de renombre, Demet se ha sincerado sobre su relación con Can, revelando detalles inéditos, aclarando muchos de los rumores que circularon en su momento y, sobre todo, ofreciendo su propia versión de la historia. Pero antes de que les revele los detalles jugosos, antes de que les cuente todo lo que dijo Demet,
quiero que hagan una pequeña pausa, que se tomen un respiro y que hagan un ejercicio de imaginación. Piensen por un momento, ¿qué creen que dijo Demet? ¿Creen que habló maravillas de Khan, recordando los buenos momentos y exaltando su talento? ¿O por el contrario creen que aprovechó la oportunidad para ajustar cuentas, para revelar algunos secretos oscuros y para dejar claro que la relación no fue tan idílica como parecía? Dejen sus predicciones en los comentarios, me muero por saber qué piensan. ¿Son optimistas o pesimistas? ¿Creen en los cuentos de hadas o en los finales agridulces? La opinión de ustedes es lo que más me importa. Ahora sí, mis chismosos empedernidos, vamos con la bomba. Demet Özdemir con una sonrisa en los labios, una sonrisa que, confieso, me pareció un tanto nerviosa, y una mirada llena de sinceridad, o al menos, eso es lo que intentaba transmitir, comenzó diciendo que guarda un recuerdo muy especial de su tiempo trabajando con Can Yaman en Erkencikus. Fue una experiencia increíble, dijo Demet con un tono suave y pausado. Can es un actor muy talentoso y profesional, y trabajar con él fue un placer. Aprendí mucho de él y estoy muy agradecida por todo lo que compartimos. Hasta aquí todo bien. Palabras amables, elogios profesionales, un reconocimiento al talento de su compañero. Pero, ¿será que esta es toda la historia? Pero eso no es todo, mis amores. Demet también habló sobre la química que existía entre ellos en pantalla, esa magia que nos hizo suspirar y soñar. La química que teníamos en Erkencikus era muy real, confesó Demet, con una mirada que parecía perderse en el recuerdo. Nos entendíamos muy bien y nos divertíamos mucho trabajando juntos. Creo que eso se transmitió al público y fue una de las razones por las que la serie tuvo tanto éxito. Ajá. Aquí la cosa se pone interesante. Demet reconoce la química, la conexión, la chispa que saltó entre ellos. Pero, ¿será que esta química se limitó al ámbito profesional? ¿O hubo algo más? Y aquí viene la parte más jugosa, la pregunta del millón, el meollo del asunto. Demet también se refirió a los rumores de una posible relación sentimental entre ella y Can. Es cierto que hubo mucha especulación sobre nuestra relación, admitió Demet, con un tono de voz que denotaba cierta incomodidad. Pero la verdad es que Can y yo siempre fuimos muy buenos amigos. Nos queremos y nos respetamos mucho, pero nuestra relación nunca fue más allá de la amistad. ¡Guau! Se esperaban esa respuesta. Demet, tajante y contundente, niega rotundamente haber tenido una relación romántica con Can Yaman. Según ella, siempre fueron solo amigos, compañeros de trabajo que se respetaban y se admiraban mutuamente. Pero, ¿le creemos? Después de todo lo que vimos, de todas las pistas que hubo, de todas las señales que interpretamos. ¿Es fácil aceptar esta versión? ¿O nos resistimos a creer que todo fue una simple ilusión, un espejismo creado por la magia de la televisión? Sin embargo, Demet, consciente de la incredulidad que podían generar sus palabras, también explicó que la presión mediática y la constante atención de los fans hicieron que fuera difícil mantener una amistad normal. La gente siempre estaba esperando que nos besáramos o que nos tomáramos de la mano, dijo Demet con un suspiro. Era muy agobiante y eso afectó nuestra relación. Decidimos mantenernos alejados para protegernos a nosotros mismos y a nuestra amistad. Demet también aprovechó la oportunidad para desmentir los rumores de una posible enemistad con Can. Nunca hubo ninguna pelea ni ningún drama entre nosotros, aseguró Demet. Seguimos siendo amigos y nos apoyamos mutuamente en nuestras carreras. Le deseo lo mejor a Can en todo lo que haga. Además, Demet habló sobre el impacto que tuvo Erkencikus en su carrera. Esta serie cambió mi vida, dijo Demet. Me abrió muchas puertas y me permitió llegar a un público internacional. Siempre estaré agradecida por la oportunidad de haber interpretado a Sanem. También reveló que está muy emocionada por sus próximos proyectos y que espera seguir trabajando duro para seguir creciendo como actriz. Tengo muchas ganas de seguir contando historias que inspiren y emocionen al público, dijo Demet. Creo que el mundo necesita más amor y más positividad, y espero poder contribuir a eso con mi trabajo. En resumen, mis amores, Demet Özdemir ha roto su silencio y ha hablado sobre Can Yaman, negando haber tenido una relación romántica con él, pero afirmando que siempre fueron muy buenos amigos. También ha desmentido los rumores de una posible enemistad y ha expresado su agradecimiento por la experiencia de haber trabajado con Can en Erkencikus. Una entrevista sincera y reveladora que seguramente dará mucho de qué hablar. Y bueno, mis amores, eso es todo por hoy.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. ¿Qué les pareció lo que dijo Demet? ¿Le creen o piensan que está ocultando algo? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por el mundo turco, así que si tienen alguna sugerencia de tema para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Estoy siempre abierta a sus ideas y sugerencias. Antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por su apoyo incondicional. Ustedes son los mejores. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y para finalizar, quiero dejarles una pregunta para reflexionar: ¿creen que es posible que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos en el futuro? Dejen sus apuestas en los comentarios. Hasta la próxima, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos pronto. Adiós.